Lo que nosotros vamos a ver hoy son situaciones de la vida. Vamos a ver una situación 2, porque la situación 1 la voy a subir directamente a la plataforma con la resolución paso a paso. Hoy quiero grabar lo que sería la resolución de esta situación 2 y una situación 3 que vamos a ver a continuación. ¿Tá? Vamos a empezar por leer cuál es la situación de la vida que nos compete entonces empezar a resolver. ¿Sí? Profe, preguntan si va a grabar la clase. Sí, sí, la clase va a quedar grabada. ¿Sí? Vale, gracias. Bien. Una pequeña empresa está fabricando dos tipos de artículos que llamaremos A y B. Cada unidad del artículo A insume 2 kilos de materia prima y cada unidad del artículo B 3 kilos. La fábrica tiene asegurada una existencia de materia prima de 12 kilogramos por día. El artículo A necesita 2 horas de trabajo en máquina, mientras que el artículo B necesita 1 hora. La máquina está disponible 8 horas por día. El artículo A da una ganancia de $2,5 por unidad y el artículo B $5 por unidad. El empresario está fabricando 3 unidades por día de A y 2 unidades por día de B y te consulta si está trabajando adecuadamente para obtener máxima ganancia. ¿Qué le responderías? Bien, empezamos entonces por darle una leída entera a lo que sería la situación de la vida. Lo primero que ustedes se tienen que preguntar es dentro de qué tema van a empaquetar esta situación. Entonces, ¿por qué digo que es un problema de programación lineal? Porque en un problema de programación lineal habíamos dicho que ustedes siempre van a poder detectar una función a la que le van a llamar función objetivo, y que justamente lo que van a pretender en esa situación de la vida es hacer que esa función alcance valores extremos, es decir, se maximice o se minimice. Bien, entonces, voy a leer todo el problema como lo hicimos y por acá al final me hablan de que quieren determinar cantidad de artículos A y B a fabricar y vender para obtener una máxima ganancia de esta empresa. Así que como hay una función, que en este caso es la ganancia por rédito, utilidad, son todos sinónimos, que vos pretendés maximizar, te vas a ubicar dentro de lo que sería un problema de programación lineal. ¿Está claro? Así que repito, para que ustedes estén frente a un problema de programación lineal, deben poder detectar una función, en este caso la ganancia, a la que están queriendo hacer máxima. ¿Está? Máxima o mínima, para que sea programación lineal. Bueno, muy bien. Entonces empecemos con los, digamos, pasos a seguir dentro de un problema de programación lineal. Lo primero que yo voy a tratar de hacer es determinar cuáles son, digamos, las variables del problema. Cuando yo hablo de variables del problema, para determinar cuáles son las variables o incógnitas del problema, tú vas a pasar a tratar de responder a la siguiente pregunta. ¿Qué quiero calcular? Y cuando intento responder esa pregunta, ¿qué quiero calcular? Bueno, hay dos cosas que vos querés calcular. La cantidad de artículos tipo A y la cantidad de artículos tipo B que tendrías que producir y vender para que la empresa maximice sus ganancias. ¿Tá? Así que las variables son dos. Cantidad de artículos tipo A y cantidad de artículos tipo B. Como tengo dos cosas a determinar, voy a usar dos letras para designarlas. Por ejemplo, le llamo X a la cantidad de artículos tipo A y le llamo Y a la cantidad de artículos tipo B. Una vez que ustedes identifican cuáles son las variables del problema, el siguiente paso es determinar cuál es la función objetivo. ¿Tá? Para eso paso a responder a la siguiente pregunta. ¿Para qué quiero calcular la cantidad de cada uno de estos artículos? Y cuando intento responder a esta segunda interrogante, ¿para qué quiero calcular
X e Y, yo quiero calcular la X y la Y para conseguir que la ganancia de la empresa se maximice. Entonces, a la respuesta de esa pregunta surge cuál era tu función objetivo, la ganancia, y decido con qué letra la voy a representar, y cuál es el objetivo, que en este caso sería hacerla máxima. A continuación, voy a tratar de entonces encontrar una fórmula matemática que me permita calcular esa ganancia. Y por aquí, leyendo la letra, te dice que cada unidad del artículo A te da una ganancia de $2,5 y cada unidad del B una ganancia de 5. Así que si yo multiplico la ganancia de un artículo tipo A por la cantidad de unidades tipo A, este producto me está dando el dinero ganado con artículos A. Luego, del mismo modo, si vos multiplicás la ganancia de un artículo tipo B por la cantidad de artículos tipo B, este producto te va a estar dando el dinero ganado con artículos B. Dinero ganado con A más dinero ganado con B me daría el total del dinero ganado por la empresa. ¿Tá? Fíjense que acá tenemos una función matemática que depende de dos letras, la X y la Y. Por eso esta forma de escribirlo es el nombre de la función, dijimos que lo íbamos a representar por G mayúscula, y depende de dos variables que son las que se colocan dentro del paréntesis curvo, separadas por una coma. Muy bien. Uno mirando esta función podría pensar, si yo quiero que la ganancia se maximice, se haga máxima, cuanto mayor sea el valor de la X y el valor de la Y, más grande te daría esta cuenta y mayor sería entonces el beneficio obtenido por la empresa. Cierto, pero ¿qué sucede? Cualquier empresa operativa que esté en funcionamiento no puede producir la cantidad de artículos tipo A y tipo B que se le ocurra. ¿Por qué? Porque tiene que atenerse al cumplimiento de una serie de restricciones para poder funcionar bien, o lo que se dice en otras palabras, para ser operativa. ¿Está? Quiere decir que, por ejemplo, generalmente cuando uno va a instalar una empresa, no importa de qué rubro sea, lo primero que hace es un estudio de mercado, puede ser a través de un cuestionario, a través de un censo, e investiga en ese mercado donde quiere colocar estos artículos, el mercado cuántas unidades de estos artículos estaría dispuesto a comprar, a adquirir. Por ejemplo, si el estudio de mercado me dice que yo podría llegar a vender unas 100 unidades entre el artículo A y el B, no voy a hacer que la empresa me produzca 1000, porque entonces me voy a quedar con un montón de unidades que van a estar de clavo. Del mismo modo, si el análisis de mercado me dijo que yo podría llegar a vender unas 100 unidades, si produzco 20 me estoy perdiendo de ganar. Entonces uno tiene que ir balanceando la cantidad de unidades que va a producir para cumplir con ciertas limitaciones o restricciones. Si ustedes leen, en este caso, el cuento del problema, se encuentran con que hay dos restricciones nombradas. Una que tiene que ver con la cantidad de materia prima de que disponen y otra que tiene que ver con las horas de trabajo de que disponen. ¿Está claro? Cantidad de materia prima y horas de que disponen. Muy bien. Voy entonces a analizar cuáles son las restricciones de esta empresa. Ustedes recuerden que cada una de esas restricciones va a venir dada por una inecuación o desigualdad. El conjunto de todas estas restricciones va a venir dado por un sistema de inecuaciones y ese sistema resuelto me va a conducir a lo que yo llamaba el recinto de puntos factoriales. Vamos a analizar la primera restricción, la que tiene que ver con la materia prima. Entonces voy a volver a la letra del problema y acá dice que cada unidad del artículo A insume 2 kilos de materia prima. Si vos multiplicás la materia prima que insume un artículo A por la cantidad de artículos A, este producto, 2X, me va a dar el total de materia prima que se va en artículos A. Por otro lado, si yo vuelvo a la letra, cada unidad del artículo B
consume 3 kilos de materia prima. Así que si vos multiplicás lo que te lleva una unidad B por el total de unidades B, este producto te va a dar la materia prima que se va en artículos B. Materia prima que se va en A más materia prima que se va en B no puede superar los 12 kilos de materia prima de que yo dispongo. ¿Está? La otra restricción tenía que ver con las horas de trabajo de que dispongo. Por ahí leyendo la letra, en cuanto a las horas, por acá te decía que el artículo A necesitaba 2 horas de trabajo en máquina y el artículo B 1, y vos disponías de 8 horas diarias. Así que si tú multiplicás las horas que necesita un artículo A por la cantidad de unidades de A, este producto te da el total de horas que se va en máquina para producir artículos A. Cada artículo B te demandaba 1 hora, así que 1 por I, total de tiempo que se va en máquina para producir B. Tiempo que se va en producir A más tiempo que se va en producir B no puede superar las 8 horas de que dispongo por semana. Y hasta acá serían las 2 restricciones de que habla el problema. En la realidad podrían haber muchas más restricciones en la operativa de esta empresa. Por ahora me mencionan 2. Pero por aquí surgen otras 2 restricciones que son inherentes a lo que estaría representando cada una de estas variables en este problema. Si ustedes recuerdan que la X y la Y representan cantidad de artículos a producir, fíjense que una cantidad negativa de artículos A o artículos B no tiene sentido. Yo no puedo producir menos 8 artículos A, por ejemplo. Así que, por lo que representan en este caso las variables, tanto la X como la Y, para que tengan coherencia o sentido, deben ser mayores o iguales que 0. Si ustedes hoy o mañana están en un problema, que por ejemplo la X representa temperatura, ahí un valor de temperatura negativo sí tendría sentido, porque una temperatura negativa sería una temperatura bajo 0. Entonces la restricción de tener que ser X mayor o igual que 0 no estaría. ¿Tá? O sea que ustedes no vayan tan ciegamente a plantear siempre estas 2 últimas restricciones. Tienen que pensar en cada problema qué es lo que estarían representando las variables. ¿Está? Y bueno, en definitiva acá tengo 4 restricciones que atender. Vienen formando un sistemita entonces de 4 inecuaciones. Yo las nombré asignándoles un número romano. ¿Tá? Y ahora voy a resolver entonces este sistema de inecuaciones como nosotros ya estuvimos practicando en clases anteriores. Entonces, Profe, sí. ¿puedo hacer una consulta? Sí, Ahí donde hizo la inecuación de las horas, sí. se está tomando como que las máquinas no funcionan las dos a la vez. O sea, se usa una y después se usa otra. Es una sola máquina que vos tenés, ¿sí? La letra no te habla de tener más de una máquina. Acá O sea, te hablan de tener una pero sola no se hacen los máquina. dos artículos a la vez. Claro, Hace o uno y sea, después hace a otro. ver, a la vez no los puedo hacer. Yo por día, creo que era, a ver, déjenme ver, por día tengo 8 horas de máquina disponible que voy Ahí a va. tener que distribuir entre la producción de artículos A y la producción de artículos B. ¿Está Está perfecto. claro? Es Sí. una máquina sola que te hablan en este caso. ¿Está? Bien, vamos entonces a resolver este sistema de inecuaciones. Tomé la primera inecuación, la saco, y vamos a repasar cuáles eran los pasos para resolver una inecuación por método gráfico. El primer paso era dejar un 0 a un lado. Recuerden que generalmente dejamos el 0 a nuestra derecha, así que el 12 lo voy a transponer al otro miembro, va a cambiar de signo. Una vez que consiguen dejar un 0 en el segundo miembro, van a tomar la expresión que está en el primero, la van a sacar, siempre la van a igualar a 0 y van a reconocer que están frente a un modelo lineal. Un modelo lineal que escrito de esta manera, un término en X, un término en Y, un término independiente y del otro lado un 0, era un modelo lineal que estaba en su forma implícita. Sabemos que el dibujo de este modelo lineal es una recta, pero para dibujar esa recta conviene llevar ese modelo lineal a su forma explícita.
que es cuando tú despejás de esta ecuación la y. Siempre la y positiva. Entonces, si vos querés dejar solo el término que tiene y, que ya es positivo de este lado, vas a deshacerte del 2x y del menos 12, que pasarán al segundo miembro con signo contrario. Luego el 3, que multiplica la y, lo vas a pasar dividiendo a todo. Ya tengo acá la y despejada, y puedo pensar en si me conviene o no separar el segundo miembro en dos términos. ¿Tá? Fíjense que sería menos 2 tercios por x, el primer término, y el otro es 12 tercios, que me da justo 4. O sea, como ese segundo término me da justo, la separación me conviene. Si no te conviniera, la dejas acá, no hay problema. Bueno, esta sería la ecuación de una recta, a la que le voy a dar un nombre. ¿Tá? Recuerden que generalmente le dábamos por nombre una letra minúscula, de las últimas del abecedario, generalmente, se pone el nombre, 2 puntos, y esta es la ecuación de la recta. Ahora, yo tengo que dibujar esa recta, y para dibujarla vamos a determinar siempre 3 puntos de esa recta para asegurarnos que no cometemos errores. Entonces, le voy a dar a la x, que era la variable independiente, 3 valores cualesquiera. Yo elegí 0, 3 y 6. Vas a reemplazar cada uno de estos valores de x acá, vas a hacer cuentas y vas a calcular el correspondiente valor de la y. Fíjense que les conviene darle a la x valores que sean múltiplo de 3, porque así cuando hagas este cuenterío te da entero. Entonces, le di el 0, menos 2 tercios por 0, 0, más 4, 4. Le di el valor 3, así que si vos acá pones un 3, menos 2 por 3, menos 6, dividido 3, menos 2 más 4, 2. Y luego le di el 6, 6 dividido 3 es 2, 2 por menos 2 es menos 4, más 4, 0. Tengo los 3 puntos de esta recta. Todavía no voy a dibujar esa recta, voy mejor a preparar todas las ecuaciones para después elegir una buena escala que ampare todas las tablitas que estoy haciendo. ¿Está? Bien, dejás esta primer restricción y ahora te vas a la segunda. La sacás del ejercicio y la sometés al mismo tratamiento que hicimos con la primera. Primero voy a dejar un 0 a un lado, transpongo este término, tomo la expresión que está en el primer miembro, la saco, la igualo a 0, reconozco que estoy frente a un modelo lineal, pero está escrito en su forma implícita, que no es la más adecuada para después elegir los valores de mi tabla. Así que voy a llevarlo a su forma explícita, que es cuando despejás esa y, siempre positiva, así que transpongo el 2x y transpongo el menos 8, y entonces ahora sí, que tengo la y despejada, le doy un nombre a esta recta y voy a construir una tabla de valores. Voy a darle a la x 3 valores cualesquiera. Recuerden que cuando elijan los valores de x, hagan que los i's correspondientes no me queden muy pegados, que estos puntos queden bastante separados en el plano. Muy bien. Después voy a la restricción 3, x mayores o iguales que 0, ya tengo un 0 a un lado, tomo la expresión que está en el primer miembro, la saco, y x igual 0 era la ecuación del eje de la y. Lo propio con la cuarta restricción, y mayores o iguales que 0, saco la expresión que está en el primer miembro, la igualo a 0, e y igual 0 es la ecuación del eje de las x. Muy bien, ahora estoy pronto para ir, si quieren, a un papel cuadriculado a hacer la representación. Entonces, yo voy a tomar un par de ejes cartesianos, voy a elegir una escala adecuada, entonces voy a revisar mis tablas. Fíjense en que el valor más chico de x que tengo es un 0 y el valor más grande un 6. Así que con que en el eje de abscisas abarques de 0 a 6 o un poquito más, está bárbaro. Y no tenés valores de x negativos, así que vos no centres el eje y, correlo a tu izquierda, porque si no vas a estar desperdiciando espacio. ¿Tá? Fíjense acá que yo este eje de la y lo tiré para el lado izquierdo,
porque de este lado no tenía valores de X negativos en mi tabla. ¿Tá? Lo mismo con las IES. Las IES que aparecen en esa tabla son todas positivas. Tengo que abarcar entre 0 y 8. El valor 8 es el más grande. Entonces, sabes que no hay valores de Y negativos, entonces el eje de las X no lo centres, tíralo hacia abajo en tu hoja, ¿tá? Y la escala que elijas que abarque un poco más allá del 8. Cuando los problemas que estamos resolviendo son problemas de la vida real, ya habíamos dicho que generalmente no es necesario elegir la misma escala en abscisas que en ordenadas. Pueden ser escalas distintas. ¿Tá? Y bueno, voy a transportar los puntos de la primera tabla, ¿tá? Los voy a llevar acá. Es la recta que acá me quedó en rojo, ¿tá? La recta R. Acá están los 3 puntos que me daba la tabla. Quedaron alineados. Estábamos resolviendo una restricción amplia, porque dice menor o igual, por lo tanto esa recta había que pintarla en continuo, ¿tá? Y voy a tener que decidir qué semiplano va a formar también parte de la solución de esa primera inecuación, si es el semiplano inferior o si es el superior. ¿Cómo decidíamos qué semiplano sirve? Supongamos que quiero ver si me sirve el semiplano inferior. Tomabas un punto testigo, un punto que estuviera en este semiplano, puede ser el origen, tiene x0 y 0, ibas a la desigualdad de partida, a la original, acá, cambiás la x y la y por las coordenadas de ese punto testigo, eran 0 y 0, hago la cuenta y me da todo 0. ¿El 0 es menor que 12? Sí, entonces ese punto testigo está cumpliendo con el sentido de la desigualdad. Y si trabajé bien, significa que entonces cualquier punto que esté en este mismo semiplano que el punto testigo va a formar parte de la solución, y por eso está pintadito, aunque no se nota mucho también, de la recta rosada hacia abajo, también en rosado. Luego haces lo mismo con la segunda tabla, transportás los 3 puntos, esto te iba a conducir a la recta S. Era también una restricción amplia, porque dice menor o igual, por eso la recta S, que está en celeste, está pintada en continuo, y hay que decidir si sirve el semiplano izquierdo o el derecho. Si querés ver si te sirve el semiplano izquierdo, tomé como punto testigo de nuevo el origen, x0 y 0, te vas a la desigualdad de partida, cambiás la x por 0, la y por 0, nos da todo 0 de este lado, y te preguntás, ¿el 0 es menor que 8? Sí. Entonces el punto testigo cumpliría con la restricción, y por ende, si trabajé bien, cualquier punto que esté en el mismo semiplano que él va a formar parte de la solución de esa inecuación 2. Por eso, acá también está pintadito en celeste, prolijo, de este lado. Bueno, la otra restricción era el propio eje de la Y, era una restricción amplia, el propio eje de la Y aparece pintado en continuo en un color, y para decidir si sirve el semiplano derecho o el izquierdo, fíjense que como acá dice los x mayores o iguales que 0, los x mayores o iguales que 0 están para allá. Por eso aparece pintado todo este semiplano en el mismo color violeta. Y la última restricción, que era el propio eje de las X, pintado en continuo, porque veníamos de una restricción amplia, está en verde, me sirven los Y mayores que 0, así que será de acá para arriba. Cuando voy a ver cuál es la zona que quedó pintada por los 4 colores a la vez, me encuentro que la zona que está pintada por los 4 colores es esta. Por lo tanto, ese sería tu recinto de puntos factibles. Y lo limpié, lo saqué para acá al costadito, tenía un lateral violeta, un techo rosado, un lateral azul y un piso verde. Acá lo tengo. Para que ese recinto de puntos factibles, que en este caso me quedó cerrado, o lo que es lo mismo acotado, quede perfectamente determinado, vamos a tener que calcular los vértices de ese recinto. Este punto no tenía dudas que era el origen, el punto A podría quedar justificado mediante tabla, entonces para que quede justificado mediante tabla sus valores, tenés que ir a la tabla de R y ver si tenés el punto que tiene x0. Voy a la tabla de R y el punto que tiene x0 está aquí.
O sea que ese punto que llamé A sería 0,4. Para que el punto C quede justificado por tablas, tendría que ir a la tabla de la recta S y ver si tengo tabulado el punto que tiene I0. Y si vos vas a la tabla del S, acá está el punto que tiene I0. O sea que él también está justificado por tablas y es 4,0. Y por último, para que el punto B quede justificado por tablas, tendría que ser común a la tabla de la recta R y de la recta S. Pero cuando voy a las dos tablas, no hay ningún punto que se haya repetido. Entonces lo voy a tener que determinar analíticamente. ¿Qué significa eso? El punto B resulta de intersectar la recta R con la S. R intersección S. Para hacer una intersección de rectas, ustedes van a formar un sistema con la ecuación de las dos rectas. Ponen la recta R, ponen la recta S. Resuelven este sistema por el método que quieran, aunque el mejor es igualación, porque tenés de las dos ecuaciones despejado la I. Entonces, si la I es esto y la I es esto, estas dos cosas tienen que ser iguales. Obtienen una ecuación con una sola incógnita, que es la X, la resolvés. Yo en este caso llevé a común denominador de los dos lados para poder deshacerme de los denominadores y despejé el valor de la X que me dio 3. Voy al dibujo, como lo tengo a escala, y chequeo que sea coherente con el dibujo. Y para hallar el correspondiente Y, voy a ir a una cualquiera de estas dos, yo fui a la segunda, cambiás la X por el valor obtenido y operás. Y luego chequeás que coincida con tu dibujo. Recuerden que solo del dibujo no pueden sacar ninguna coordenada. Siempre un cálculo analítico si no lo tenían en tabla y luego chequear con el dibujo. Muy bien. Significa que si este es mi recinto de puntos factibles, cualquier punto que esté dentro de este recinto o apoyado en el contorno satisface, cumple con las 4 inecuaciones a la vez. ¿Está? Entonces, si este problema tiene solución, la solución va a venir dada por uno o más puntos de este recinto. Hay una regla que establece que con cualquier punto del contorno de ese recinto, vos conseguís que la función objetivo alcance sus valores extremos, sus máximos o sus mínimos. ¿Cuántos puntos tengo en el contorno? Infinitos. Entonces yo no puedo evaluar a la función objetivo en los infinitos puntos del contorno. Voy a empezar por evaluar el valor de la función objetivo en los vértices del contorno. Y por eso construyo una tablita de este tipo, acá puse los vértices y acá cuál era mi función objetivo, y evalué el valor que toma la función objetivo en esos vértices. Al hacerlo, obtengo un valor máximo que se consigue trabajando con el punto A. Y entonces sé que la respuesta de este problema sería que para maximizar la ganancia, la fábrica tiene que operar en las condiciones del punto A. Es decir, dejar de producir modelo A y pasar a producir 4 unidades de B por semana.